Bienvenidos a todos. Esta es la segunda edición, segundo episodio del podcast 1892 Liverpool Podcast. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que está trayendo la temporada, el arranque de la temporada, pero antes que nada, antes de hablar de fútbol, de lo que venimos a hablar con Valentiel, Yogeo, quiero que pase mi compañero a decir unas palabras porque lamentablemente hubo un hecho trágico no solamente para el club, sino también para el mundo del fútbol en este tramo del primer al segundo capítulo. Así que adelante, Valen, decir las palabras que Bueno, quieran. nada, la idea era tomarnos el principio del podcast. Antes que nada, para decir que este podcast probablemente hubiese salido el viernes pasado, que lo teníamos todo planificado y el jueves nos levantamos con la noticia, al igual que todo el mundo, no solamente el Liverpool, sino el fútbol, que Diogo Jota falleció junto a su hermano. Em, entonces, nada, nos parecía lo mejor arrancar recordándolo, no tanto de las nostalgias, sino más que nada el agradecimiento de lo que fue él, no solo como futbolista, por las alegrías que le dio al Liverpool, por los goles, por sus actuaciones, sino por la persona que era y que significaba dentro del plantel. Así que de este humilde espacio nos pareció eh, algo lógico posponer el podcast que estaba planificado para la semana pasada y nada más que palabras de agradecimiento para él y fuerzas para toda la familia y para la familia del Liverpool también. Bueno, primero que nada, desde nuestro humilde espacio, creemos que la mejor forma, lo estuvimos pensando, la mejor forma de afrontar esta situación es simplemente mencionarlo, darle más sentido pésame a la gente del club, a la familia y simplemente hablar de lo que nosotros tenemos apuntado al podcast, que es hablar de fútbol, hablar de los fichajes y más allá de que, como ya hablamos, como ya dijo Valen, la noticia es dura, nos azotó a todos en un momento inesperado, porque lamentablemente pasó, pero creo que lo mejor que podemos hacer ahora es simplemente recordarlo, recordar lo que fue y nosotros desde nuestro humilde espacio seguir hablando de fútbol. Hoy nos toca hablar de algo que nos quedó pendiente del último podcast, que ya se venía tanteando mucho, pero en estas últimas semanas se confirmaron varios fichajes, porque en ese momento todavía lo de Wirtz era rumor, ¿no? Si no me equivoco, ¿vale? Era rumor, pero ya se sabía que iba a pasar, Sí, estaba ahí. estaba casi cocinado, pero no estaba confirmado todavía. Pero ya hoy por hoy, como diría nuestro colega Fabricio Romano, es un here we go. Jonathan Will llegó al Liverpool por 120 millones más add-ons que pueden llegar, más variables, que pueden llegar a ser 150 millones de libras. No sé si querés agregar algo, algún dato de Florian, que viene del fútbol alemán, viene del Bayern Leverkusen. Leverkusen, bueno, todos sabemos que debutó ahí, pero tengo datitos Sí. de lo que fue Wirtz antes de debutar, porque Wirtz nace en Pulheim, que es un pueblo cerca de Colonia, de la gran ciudad de Colonia. Hace inferiores en su club de barrio y se va a jugar al Köln, al equipo que todos conocemos de Alemania. Al Colonia, sí. Sí, sí. Y hace inferiores ahí hasta los 17 años, hasta enero de 2020, que lo compra el Bayer Leverkusen por nada más que 200.000 euros, que era el precio de su cláusula. Pero esto fue polémico en su momento porque entre tres equipos que son de la zona, entre el Colonia, el Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach, sí, sí, sí. tenían un pacto de caballeros, que tanto se habla ahora del pacto de caballeros, Sí, justamente, de ¿no? no comprarse jugadores entre ellos, Sí. más No, que nada para mantener el equilibrio. sí, no sacarse jugadores juveniles, es el pacto. Sí, sí, sí. Exactamente. El pacto este nace en 2001 con un fichaje del joven Marco Cuotzaya, que se lo compra ¿Qué el será el Marco, Colonia no? Leverkusen. Marco ganó la Copa de Alemania con eh, el Schalke en 2011, jugando nada más dos partidos, sus únicos dos partidos en la primera de Alemania. Bien. Ahí nace el pacto. Obviamente Colonia se enoja con Leverkusen, pero
el equipo alemán se excusó diciendo que no lo compraban para las inferiores, sino para formar parte del plantel de primera. Así que ahí se rompe el pacto de caballeros entre los Sí, tres equipos y sí. pasa Florian Wirtz a ser jugador del Leverkusen. Sí, sí, hasta ahora que con 22 años, después de ganar una Bundesliga y hacer una grandísima temporada dirigido por Xabi Alonso, ya el equipo alemán se desarmó y uno de los componentes que cae en Liverpool es Florian Wirtz, que ya con 22 años. No sé si querés agregar algo más, si querés hablamos de su fútbol o tenés algún dato más para aportar. No, como datos, así datitos, fue el jugador más joven en debutar en la historia del Leverkusen y de la Bundesliga en ese momento, con 17 años y 15 días, o sea, 17 años recién cumplidos. Y también fue el jugador más joven en anotar gol en la historia de la Bundesliga, con 17 años, al Bayern Múnich, Sí, sí, sí. o sea, equipo no menor. Fue superado posteriormente por otros jugadores, pero en ese momento fue el más joven en ambos casos. Sí. Si querés, te paso a nombrar un poquito las estadísticas de Florian antes de venir a Liverpool. Desde su debut en el Leverkusen, como profesional, tiene 197 partidos jugados, anotó 57 goles y dio 65 asistencias durante su periplo por Alemania como profesional. Y fue fundamental, como ya hablamos, de la liga histórica que ganó al mando de Xabi Alonso. Y también quedó segundo en la Copa de Alemania en esa misma temporada. También llegó a la final de la Europa League esa misma temporada del campeonato alemán. Cuando pierden la final contra el Atalanta, si no me equivoco. Atlanta, el único partido que pierde en la temporada. Sí, sí, sí. Exactamente. Así que bueno, yendo a lo futbolístico, más allá del precio, ¿no? Que es un precio, no sé si elevado por lo que es Wirtz como jugador, pero es una gran inversión. Creo que es un fichaje totalmente necesario. Liverpool, después de una grandísima temporada, necesitaba reforzarse bien. Y bueno, nosotros tenemos algunas diferencias de donde puede llegar a jugar él. Sí, sí, es Yo me algo tiro que más. es un debate constante entre nosotros que vivimos hablando del Liverpool o normalmente terminamos hablando de esto. ¿Dónde va a llegar a jugar? Es una incógnita todavía. Solamente el técnico lo sabe. Más o menos, no sé, querés plantear tu punto de vista y después digo el mío y vamos. ¿Dónde Bueno, crees? yo creo que Wirtz va a jugar de 9 en la posición de 9. No, claramente no va a ser un 9 No al uso. Sí, sí. centro, exactamente. Más que nada por cómo jugó él en el Leverkusen, aunque él rotó varias veces entre jugar en esa posición de falso 9 y por ahí le ponían algún delantero adelante. Yo creo que por cómo jugó también en Liverpool a principio de la temporada pasada, o sea, solió jugar sin referencia. eh, Creo que coincidimos que el momento de mayor nivel de Liverpool fue con Luis Díaz de 9. O sea, claramente un equipo que cambiaba constantemente la posición entre Gakpo y Luis Díaz. Yo Sí. creo que Wirtz ahí podría funcionar perfectamente. Y sobre todo, porque Liverpool todavía, más allá de los rumores que después vamos a hablar, no, por ahora no va por un delantero centro. Claro, no hay nada confirmado ni encaminado por un delantero todavía. No hay nada de un 9, entonces esa es tu postura de lo que crees que va a ser el técnico con Wirtz. Sumado también a que si vamos a la única referencia del plantel es Darwin Núñez y es uno de los máximos rumores de que va a salir de Liverpool. Sí, está prácticamente Entonces, cocinado también. Hablando de rumores, es casi una salida. Después lo vamos a hablar. Todo tema salidas, rumores de posibles altas y bajas. Pero si querés, te cuento mi postura en cuanto a Florian. a ver, Yo creo que el puesto de Florian va a ser. Si querés, hablamos de tu postura de Szoboszlai. El problema es que nosotros opinamos distintos sobre Szoboszlai. Yo creo que es un jugador prescindible en este esquema. Yo creo que el mediocampo ideal de este equipo, donde para mí Slot va a ponerlo, teniendo en cuenta que va a jugar 4-3-3, estamos hablando los dos en un posible 4-3-3, porque también existe la posibilidad de que Slot cambie el esquema y termine jugando quizás 3-4-3
termine jugando con carrileros, no sabemos, eso todavía no sabemos. Nos estamos ateniendo a jugar un 4-3-3. Teniendo en cuenta eso, para mí el puesto de Wirtz va a ser el reemplazado de Sosley en la mitad de la cancha. Quizás haciendo un poco menos de lo que vos llamás mucho el trabajo sucio, el esfuerzo que hace Sosley, que sabemos que Sosley es un jugador que se desgasta mucho por el equipo, que hace muchos recorridos sin pelota para recuperar, abarca mucho campo, eso lo tengo en cuenta yo siempre, pero yo creo que el talento que te da Wirtz en ese puesto, ser más cerca del área, quizás sin tanto desgaste físico y siendo acompañado por dos jugadores de super clase como son Ryan Gravenberch y Alexis McAllister, ese para mí es el puesto que va a terminar jugando. No sé si quieres dar tu opinión de Soulslide. Sí, sí. Veremos cómo se maneja el Liverpool los primeros partidos de la temporada. Obviamente hay que ver las salidas que va a haber o si llega algún que otro refuerzo. Sí, sí. Pero creo que va a ser algo que va a estar en los primeros podcasts de la temporada y no cómo se va acomodando el equipo. Claro, sí, más que nada para ir ya. Eso es nuestras posturas. Nos venimos hablando mucho sobre qué puesto es el fichaje estrella. Quizás la bomba más grande del mercado, ¿no? Hasta lo que vaya del mercado. Quizás con algún otro. Quizás con algún otro jugador, pero a ver, te trae debate porque es un jugador especial. Florian, más allá de, como estaba hablando Allen, de su alto valor de mercado, de su traspaso elevado. No sé qué esperás vos de Florian. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que esto pasa con la mayoría de los jugadores cuando pagas un precio alto y creo que las expectativas son altas. Eh, o sea, no solamente las expectativas que uno tiene, sino lo que el jugador debe cumplir. Yo creo que se puede adaptar muy bien, no creo que le cueste adaptarse a la Premier porque es un grandísimo jugador, ha jugado también en la selección de Alemania. Pero bueno, obviamente ya ha pasado que hay jugadores que se pagan un gran precio y después terminan jugando no como se esperaba. Si vamos a algo cercano al Liverpool, pasó cuando Coutinho pasa al Barcelona. Se esperaba muchísimo más eh, Ujú. por un precio que creo que era casi similar a lo que se pagó por Wirtz y no termina funcionando. Pero yo creo que está todo dado, hay un buen equipo, un buen entrenador para que Sí. Wirtz pueda Yo creo lograr que, su oportunidad. teniendo en cuenta eso, que como estábamos hablando, el equipo del Leverkusen se le va el técnico, se le van los jugadores, se está desarmando. Y yo creo que como futbolista profesional, el proyecto que tiene el Liverpool, yo creo que te llama y el equipo lo necesita, no es que va a ir a rellenar un plantel. El equipo lo necesita y yo creo que es muy importante que el entorno en el que llega Wirtz, más allá que es verdad que ese fichaje otro dato no menor, que es el dato, es el jugador más caro de la historia del club. Es el fichaje más caro de la historia del club y como sabemos, jugadores que valen 100 millones, hay muy pocos que han rendido, siempre se ha tenido esta concepción de que los jugadores caros siempre terminan cediendo a la presión, pero yo creo que, más allá que eso es verdad, yo coincido con eso, el ambiente en el que llega, el momento del club en el que llega Florian Wirtz es un momento idóneo para romperla. Pues yo creo que un equipo campeón, que está muy bien estructurado, te faltan algunas cosas y él es un componente que a este equipo le sumaría demasiado. Así que yo creo que Sí, sí. tiene mucho a favor. Y si querés para cerrar tema Wirtz, bueno, podemos decir que él de alguna manera elige venir al Liverpool porque tenía la oferta sobre la mesa también del Bayern Múnich y él elige Manchester pasar City. Manchester City también se metió ¿eh? en la puja por Wirtz. Es un dato importante también. Tenés razón. Y elige venir al Liverpool y firmó contrato hasta 2030. O sea, 5 años de contrato. Sí, sí. Así es. Así que si querés pasamos a el segundo jugador proveniente del Leverkusen, también Perfecto. desvalijado del equipo de Alemania, por unos cuantos millones. Sí. Pero al fin y al cabo le sacamos dos jugadores que eran esenciales para su funcionamiento, no solo para el plantel, sino por la forma en que juega el Leverkusen. Y es algo que creo que a los dos también nos hace ruido de por cómo funciona Frimpong Cómo funcionó en el en Leverkusen, Alemania, sí. cómo va a jugar acá, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador que se va a Liverpool es Alexander Arnold, que es un lateral de derecho bastante particular. La función que cumple o cumplía en el Liverpool es muy diferente al jugador que Frimpong. Entonces, por esto también antes nombramos si va a haber un cambio de esquema, qué va a pasar. Así Así es. que Si no querés sé qué paso opinas vos a del nombrar jugador.
Otro de los nuevos fichajes del Liverpool es Jeremy Frimpong, un jugador nacido el 10 de diciembre del 2000, hizo inferior en el Manchester City, pasó por el Celtic, llegó al Celtic por 4 millones, pasó y hizo carrera ahí, después dio el salto a Alemania a las 5 grandes ligas en el Leverkusen por 11 millones y llega al Liverpool por 40 millones según Transfer Market. Esas cifras, al igual que la cifra de Beer, son todas cifras de Transfer Market, por si hay alguna variante en los valores, pero son esos aproximadamente. Y llega al conjunto Red esta temporada y es lo que está diciendo Valen. Es difícil saber. No sé, que es un jugador que te suma mucha jerarquía, que te aporta porque es un puesto que te ves debilitado porque se fue el 66. Es difícil verlo dentro de como nosotros estamos hablando. ¿Dónde pensamos que jugaría Wirtz? Vos a ver, reemplazás a un jugador y pones otro y tiene sentido. Con Jeremy Frimpong es más difícil verlo por su forma de jugar y por el rol que tenía en Alemania. Siendo más un carrilero, no tanto un lateral al uso como lo era quizás Trent, más allá que Trent tenía sus falencias. Por rol, puede jugar Trent en cualquier equipo del mundo de 4. A cambio, Frimpong no lo vimos jugar de 4, más allá de que en Alemania venía su mejor temporada, su temporada de campeonar fue jugando de carrilero por una banda derecha. Sobre todo, no el hecho solamente que juegue de carrilero, sino que era un casi wing. Frimpong terminaba no Terminaba sé, muchas no veces sé, pisando área, puntaje, definiendo pero jugadas. terminaba muchas veces. Recuerdo un partido de la Europa League contra el West Ham, que él tiene como 2 o 3 jugadas del gol llegando al final del partido. O sea, él era mucho más carrilero que un 4 defensivo, No. por el funcionamiento que tenía el Leverkusen. Así que aparece más como un definidor que un defensor. Entonces es por eso que genera un cierto ruido la llegada de él. Pero creo que en temas de mercado no había muchos jugadores que aparecieran para cumplir esa posición del Liverpool, porque el Liverpool necesitaba reforzarse claramente con jerarquía, por dejar atrás a uno de los mejores jugadores que pasaban por Liverpool. Sí. Ahora veremos cómo se acomoda el equipo con él. Creo que ambos coincidimos que no es el reemplazante ideal, pero tampoco teníamos un reemplazante ideal para ese puesto. Claro, además esto es importante también tenerlo en cuenta que es una oportunidad de mercado. Es un jugador que le quedaba creo que un año de contrato, si no estoy mal, y ya el club, digamos, el club como estamos hablando se está desarmando, se le fue el técnico, se le fue una de sus estrellas, y el club alemán, el Bayer Leverkusen, está lamentablemente siendo desvalijado y el Liverpool con la necesidad y digamos, el beneficio que tenía la temporada pasada al no haber fichado, aprovechó y trajo un refuerzo que, más allá que quizás no es apuntado, como dijo Ale, no es apuntado a las necesidades del club, esta es un jugador que te suma, no es un jugador que te restaría en ningún contexto. Incluso podemos pensar algún partido que termine jugando en la posición de Salah. Sí, nosotros hablamos mucho de Podría eso con jugar. Valen, sí, que es muy probable que termine jugando quizás de delantero en algún punto de la temporada. Porque recordemos que esta temporada de Copa África va a haber bajas y hay que tener. Y no nos parece ninguna locura que pueda llegar a pasar eso. Que termine jugando en un puesto ofensivo. No te digo que sea lo normal, pero en algún partido se puede llegar a dar. Creo que igual que el caso Wirtz, es un jugador que a medida que pasen los primeros partidos vamos a ir cómo se va acomodando el equipo, cómo se va acomodando el mismo jugador en la posición que le toque. Sí, sí, exactamente. Sí, por eso yo con Valen vivimos hablando de esto, de que yo creo que para mí, por cómo está hecho el mercado, para dónde está apuntado, va a terminar jugando 3-4-3 como jugaba el 3-4-2-1 como jugaba el Leverkusen con carrileros, porque es un puesto donde si vos pensás los fichajes que obviamente vamos a seguir hablando, el equipo puede conformarse de esa manera con los jugadores que tenés. Pero eso hay que verlo. Por eso yo estoy muy atento a la pretemporada. Quiero ver qué va a hacer el técnico. Es muy importante. Como qué decisiones van a tomar. Que bueno, si querés pasamos al tercer refuerzo, que lo pedimos Se demasiado, pidió. lo Todo pedimos Twitter Liverpool lo pidió. Todos lo saben, todos lo querían.
a mitad de temporada pasada también se pidió. Sí, nosotros somos. Tenemos sentimientos encontrados con uno de los ídolos de Madrid. Con un héroe de Madrid que sigue en el club. Pero si Con querés el querido pasar. Robertson. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yendo a Kerkez, creo que lo pedimos, como dijimos, hace un montón. Yo estoy muy contento que haya llegado porque yo realmente dudaba si el Liverpool iba a buscar un 3. O sea, para mí era muy necesario, pero Totalmente. yo dudaba de que le den un añito más al querido Al Robertson. 26. Eh, pero por suerte llegó Kerkez por una cifra cercana a los 50 millones, por 47, que puede ir variando. Así que muy contento. Yo, sinceramente, no es un jugador que lo vi jugar todos los partidos de la temporada, pero lo poco que lo he visto me gusta. Y como dijimos anteriormente, era una posición a reforzar claramente porque el nivel de Robertson era muy bajo. Así que nada. Venden esas Simicas. Si querés paso a nombrar un poco a Milos Kerkez. Milos Kerkez, nacido el 7 de noviembre de 2003, jugador muy joven. El Liverpool paga un jugador lateral izquierdo caro, pero con mucha juventud, mucha proyección, quizás años en el club. Es un serbio nacionalizado húngaro. Un datito para la gente del podcast. Es nacido en Serbia, pero se nacionalizó húngaro. El Milan lo compra en el año 2021 de su club natal, donde no debutó en primera. Del Milan pasa al AZ Alkmaar de Holanda por 2,7 millones y el AZ Alkmaar lo vende al Bournemouth por 15 millones, donde arriba la Premier League. Juega 2 temporadas en un gran nivel, que son estas últimas 2. Y sobre todo esta última temporada que ganó un premio individual. Estuvo nominado Sí, al premio que termina ganando Gravenberch. sí, así es. Mejor jugador joven de la Sí, Premier. del Y año en la Premier, así es. bueno, el Bournemouth que mostró un grandísimo nivel esta temporada. Después sobre el final ahí tuvo un traspié y terminando noveno, tan injustamente. Pero uno de los jugadores más destacados fue Kerkez por la solidez defensiva que mostró el Bournemouth. Sobre todo por su lado. Fue uno de los equipos que menos goles recibió en la temporada. Eh, entonces creo que sería repetir lo que ya venimos diciendo hace un montón, que era totalmente necesario, que era el jugador ideal a traer porque la primera opción que aparecía era él. Así que muy bien el Liverpool yendo a buscarlo. Y es un jugador con el que no tenemos dudas de dónde va a jugar y lo que le puede dar al equipo, a diferencia de los otros dos fichajes. Claro, sí, Así es lo que nosotros también hablamos mucho, el tema de cómo responde a las necesidades del club, y Kerkez responde, como dijo Galen, a la perfección. Necesitabas un refuerzo en ese puesto, un 3, y Kerkez tiene solidez defensiva, tiene capacidad de subir al ataque y aportarte con centros, con desborde, y es un jugador que responde a la perfección y ya ha probado en Premier, que es algo no menor, un dato no menor, que los otros chicos vienen de Alemania, los otros refuerzos ya confirmados, y a pesar de quizás salir un poco más caro, como todo jugador que viene ya juega, milita en Premier, suele salir un poco más caro. Kerkez ya ha probado en Inglaterra. No te quiero decir que es un seguro, porque uno tiene que tener cuidado con esas cosas, pero es un seguro de garantía, que ya está probado acá en la liga inglesa, y es una necesidad totalmente prioritaria para el Liverpool con los problemas que tuvimos. Recordemos que Slot arrancó la temporada con Simicas de titular, y eso te dice mucho ya a nivel de Robertson. sí. Pues se termina ganando el puesto, pero creo que más por el nivel de Simicas que por su propio nivel. Totalmente. Y, y bueno, era totalmente necesario. Y como dijiste vos, uno espera o le parece que no va a necesitar esa adaptación a la Premier que necesita cualquier jugador que viene de afuera. Así que yo creo que también es un seguro. Obviamente después puede pasar cualquier cosa, pero a priori el refuerzo que parece que no va a necesitar un tiempo de adaptación es él. Totalmente. Después tenemos 2 fichajes más, pero un poquito mucho menos relevante, que son Armin Pexi, que es un jugador que juega de arquero, militaba en el Puskás AFC de la liga húngara,
obviamente viene a ser tercer arquero ya que hubo bajas en el puesto de arquero, luego lo vamos a ir mencionando. Y también se suma Freddie Woodman al plantel, de bienvenido del Preston Northern de la Championship de Inglaterra. Viene libre, 28 años, y Pexi viene con 20 años de Hungría, de la liga húngara. Ahí Después ya. tenemos Sí, decime. un par de altas en el No, cuerpo falta técnico. también. No, esto no lo tenemos en cuenta como alta, pero habría que. Tema finalización de sesiones, que la sesión más importante, que es la de Giorgio Mamardashvili, que viene de Valencia, después de militar en la liga, que fue fichado la temporada pasada, y se termina la sesión y vuelve al club. Que es algo que también tenemos este debate, que no sabemos qué va a hacer el club con los arqueros. Sobre todo por él, porque bueno, podemos hablar de las bajas, pero Kelleher fue transferido al Brentford. Y lo que genera ruido, porque uno a priori pensaría, bueno, viene Mamardashvili y no cambia nada, porque se va un arquero suplente por uno suplente, pero él ha declarado que no quería ser suplente. Entonces, veremos si se repite una sesión, no sé si al Valencia o otro equipo. Mientras tanto, el Liverpool trajo dos arqueros que creemos que no van a ser tenidos en cuenta para ser suplentes, pero vamos a ver cómo sale el tema Sí, ¿qué termina pasando con Armadillo. los arqueros? Sí. Veremos, Así vamos que a ver. veremos. Después finaliza la sesión también Ben Doak, que es un jugador de la cantera del Liverpool, Stefan Baksetich, Nat Phillips, Calvin Ramsey, Rhys Williams y Harvey Davis, que se va al. Y es que los jugadores que finalizan sesiones y retornan al club, quizás lo más interesante es Ben Doak, que es un extremo derecho, que es joven. Yo lo vi jugar un poco en las pretemporadas pasadas del Liverpool. Viene de una lesión grave, pero hizo una muy buena temporada en Middlesbrough, según lo que me han contado. Y Stefan Baksetich, que lo tendrás visto vos, que la mayoría del mundo de Liverpool, porque ha jugado así importante dentro de todo en una temporada. Al que no tengo es al jugador al extremo derecho, pero lo que hablamos un poco el otro día fue, bueno, si es un juvenil, la posición que el Liverpool siempre nos tiene reemplazo es extremo derecho, más allá de que hablamos que puede jugar Frimpong, por ahí aparece Elliot es otro de los que probablemente se vaya, Sí, sí. a ver si puede llegar a tener lugar en la temporada. Siempre esta clase de jugadores suele tener algún partido de FA Cup, algún partido de Carabao, pero veremos si aparece eh, mañana para ser tenido en cuenta en lo que es Premier. eh, pero bueno, esas son cosas que hablaremos cuando arranque la temporada, los primeros Sí, sí. partidos. Después, si querés, pasamos a lo que viene siendo las bajas de la temporada. ¿Te parece? Antes tenemos las altas del cuerpo técnico. Ah, tenés razón, es verdad que averiguamos las altas del cuerpo técnico. Si querés pasar a nombrarlos. Hay, en primer lugar, un asistente de slot, se une Giovanni Van Bronckhorst. un jugador que jugó en el Barcelona, selección de Holanda, Sí, un exjugador holandés, así es. así que viene a formar parte del cuerpo técnico. Y por otro lado tenemos a Xavi Valero, que es entrenador de arqueros. Estuvo ya en el club en la época de 2007 y luego se fue Con al Rafa West Ham, Benítez, donde ¿no? Me habías estuvo dicho, si no me equivoco. Rafa Benítez. Y se fue al West Ham hasta la temporada pasada y volvió porque el entrenador de arqueros actual dejó su cargo. Sí. Claudio Tafarel dejó su cargo como entrenador de arqueros de Liverpool y lo reemplaza Xavi Valero. Así que Así esas es. son las altas del cuerpo técnico. Bien. Ahora, si querés, paso a nombrar las bajas de la temporada, las bajas confirmadas del club. Sí, sí. Primero que nada, Jarrell Kwanza, que se va al Bayern Leverkusen por 35 millones, valores de Transfer Market. No sé si querés que nombre todos o nos paramos en alguno. Si querés, nombro todo y después vemos dónde nos paramos. ¿Te parece? Vale, sí. Seguido de Kwanza está Kyle Kelleher, que se va vendido al Brentford por 15 millones según Transfer Market, 14,8 millones. Después se va Trent Alexander-Arnold, rescinde contrato de manera adelantada
se va a jugar al Mundial de Clubes por el Real Madrid por 10 millones. Nat Phillips, que se va al West Bromwich Albion, y se van cedidos Yaros, el arquero suplente, tercer arquero del club, y Harvey Davis, se ha cedido nuevamente. Bueno, si querés nos paramos en Kelleher y Kwanzaa, porque la salida de Arnold ya estaba confirmada y lo habíamos hablado en el otro podcast. Así es. Eh, Nada más que decir que es una pena, sobre todo por la manera en que se va y por lo que se sabía que el sueldo del Liverpool no era muy diferente a lo que ofrecía el Real Madrid. Una pena porque él se quiso ir, eso es la lástima verdadera. Pero bueno, pasando a Jared Kwanzaa, no sé qué opinión se te debe el traspaso del central inglés. Bueno, yo creo que es, al igual que Frimpong, pero al revés, una oferta de mercado increíble. Eh, Sobre todo porque Kwanzaa apareció hace unas temporadas y parecía que podía ser dupla de Van Dijk al menos unos años. Apareció muy firme y terminó bajando el nivel esta temporada. Recuerdo algún error grosero contra Southampton de local. La No mostró la temporada firmeza pasada, que tenía seguramente te contra. recordás el error de la temporada pasada en Manchester United, que le regala un gol a Bruno Fernández. Bien. Entonces creo que 35 millones por él, sobre todo en un mercado de pases que Liverpool invirtió bastante dinero, eh, es necesario, sobre todo con la saga central afianzada, ¿no? Que no tenemos dudas que va a ser con Ate Van Dijk. Creo que es una buena oferta de mercado y dejar de tener un jugador que eh, Sí, no no era era parte imprescindible. de. Exactamente. Entonces, creo que estamos todos contentos. Después se va Kyle Kelleher, uno de los arqueros que yo en la temporada pasada quizás tuve elogios excesivos hacia él, Top 3 del pero mundo. quizás dije alguna barbaridad respecto a Kyle Kelleher, pero se va al Brentford. Yo creo que es un club donde hay que ver, porque es un club que lamentablemente sus estrellas apuntan a salir de la institución y va a ser difícil, están sin técnico también, que se fue, Thomas Frank se fue al Tottenham, va a ser difícil, vamos a ver cómo le va a Kyle Kelleher, pero es lo que era otra salida que estaba cantada, lamentablemente como lo de Trent, un arquero que hizo una temporada muy buena por encima de sus capacidades, defendió muy bien el arco del club en partidos muy importantes como Madrid en Champions, hizo partidos de mucho nivel. Lamentablemente Alisson se lesionó bastante la temporada pasada y él cuando le tocó responder respondió de manera muy correcta y era un arquero que por simplemente actuaciones de la temporada pasada iba a buscar una salida a un club alternativo porque lógicamente el titular, si no es Alisson como ya planteamos antes, va a ser Mamardashvili, eso hay que verlo, pero había demasiada competencia y era obvio que iba a salir del club. Bueno, Kelleher estuvo en el club desde 2019, en el plantel de primera, ¿no? Porque hizo inferiores también en Sí. Liverpool. Pero, Dato no menor como ese que Kwanzaa y Kelleher son jugadores de las inferiores del club. Porque a nivel de finanzas, quizás la gente del podcast no sabe, a nivel de finanzas, digamos, la cantidad total de la venta te ingresa todo el club porque son todos jugadores, no tenés que pagar a los clubes formadores, convengamos. Entonces te ingresa todo el dinero a vos directamente. bueno, entre los títulos que ganó tenemos dos Premiers, una Champions, pero creo que lo más valioso de él fue que siempre que tuvo que estar respondió. Creo que algo demasiado valioso fue la última temporada que Liverpool no sintió la falta de Alisson, que a priori ser uno de los referentes de plantel siempre uno le preocupa. Y creo que más allá del error que comete con Newcastle, en el partido que termina 3 iguales Sí, sí, sí. por Premier, mostró muy buen nivel, como se va por una suma cercana a los 15 millones. Y creo que es lógico después de tener una gran temporada, una parte de temporada buena en Liverpool que busca una salida porque eh, más que nada también por la llegada de Marrasvili, a ver si le da para atajar en algún equipo, ser titular y creo que es su idea salir. Así que también siento que es una oportunidad, no sé si tanto una oportunidad de mercado para Liverpool, sino para él. Sí, así es.
Y después la última salida, que es la de Nat Phillips, que se va a jugar la Championship. Jugador que está hace muchos años en el club. Ha venido en su momento cuando Van Dijk se rompió los cruzados y vino a suplir esos puestos. Lamentablemente, creo que ha salido campeón. Ha sido parte del plantel profesional cuando ganó la Premier, pero poco más. Después Nat Phillips, lamentablemente sin pena ni gloria, se va del club. Y esas son las bajas de la temporada. Si querés te paso a nombrar el gasto total en altas y el gasto total en bajas. La suma en bajas es 63 millones de saldo positivo para el Liverpool. Y la suma total en altas es 213 millones de euros gastados por el Liverpool. Aproximadamente la cifra es un saldo negativo de 150 millones. Exactamente. Pero bueno, es una inversión que el Liverpool tenía que hacer. Los 3 puestos que se refuerzan son necesarios. Y las salidas no son preocupantes a priori. Sí. En un mercado que vos gastás bastante plata, creo que te tiene que Sí. interesar. Y creo que ahora hasta ahora el balance de lo que es el mercado de Liverpool es muy positivo. Totalmente. Así que bueno. Sí, como vos la verdad, dijiste antes. Sí, o sea, jugadores que quizás no son imprescindibles, te ingresa una buena cantidad de dinero y ingresás jugadores que, como vos mismo sigues reiterando, es posiciones que necesitas sí o sí. El plantel necesita esos puestos para seguir creciendo como equipo campeón. Si Bueno, querés, ahora pasamos a los rumores. Claro, ahora ya Salida. cerrando las altas, ya el cuerpo técnico y los jugadores y las bajas de jugadores también. Pasamos a los rumores. Rumores en alta están sonando, como estábamos hablando antes, tema delanteros. Todo lo viene siendo delanteros porque obviamente nuestro puesto más flojo, creo que coincidimos en esto, es el puesto más flojo del Liverpool es el delantero centro, hoy por hoy. Sí, bueno, más que nada, por que la única referencia actualmente es Darwin Núñez. Creo que ya desde un momento Slot se dio cuenta de las capacidades, porque nunca Núñez arrancó como titular un partido que sea muy importante para Liverpool. Sí, arrancaba de titular algún que otro partido de Premier, pero Sí, recordemos creo que que esta es muy temporada, bueno. la primera fecha, que en paz descanse Diego Jota, fue titular él. Incluso metió el primer gol de la temporada, lo metió él. Yo creo que fue un gran desacierto en su momento la compra de Darwin Núñez y cómo termina saliendo, ¿no? Por gastar una cantidad de plata eh, Sí, muy sorbitada. sobrepagado, Sí. muy sobrepagado. Pero bueno, se ha rumoreado mucho de su posible salida. Se ha hablado del Napoli, se ha hablado de Arabia. Así Incluso es. recordemos que se dice que Liverpool rechazó una oferta de 70 millones a mitad de temporada por él. Así es, desde Arabia Eh, Saudita. la verdad, una pena, Sí, pero eh, creo que ambos coincidimos en que tiene que salir, que es prescindible. No solo que es prescindible, sino que cada vez que ingresa empeora el equipo. totalmente. Más que alguna que otra actuación, eh, me acuerdo contra Brentford que mete 2 goles al final del partido, Mete un gol y genera un penal, si no estoy mal, ese día. incluso. Pero bueno, creo que ambos coincidimos que tiene que salir, que 50 millones por él, que es lo que dice que el Napoli ofertó, entre variables, sería una buena cantidad de dinero Así y es. ayudaría casi a equilibrar un poco lo que fue por ahora el balance negativo del Liverpool en el mercado. Mercado, exactamente. Sí, yo también. Yo quizás por Twitter se me conoce como uno de los más grandes odiadores de Darwin. Yo siempre estuve en contra de su llegada. Siempre me pareció un jugador que no estaba a la altura del club no puedes pagar. Por el precio que se pagó, por dónde venía, por su currículum, por su forma de manejarse fuera de la cancha. Recordemos un jugador que está hace 3 años en Inglaterra y no sabe inglés. Ese tipo de cosas que a uno como lo ve de afuera y si no me das goles, no me das más. Y te pagaron. Recordemos que previo al fichaje de Wirtz, el fichaje más caro de la historia del Liverpool era Darwin Núñez. Y tu jugador, el fichaje más caro de la historia del club, fue de esa manera, es algo que
Que te marca, ¿no? ¿Qué tipo de jugadores? Sí, sobre todo que creo que es una mancha lo que fue las últimas compras del Liverpool, porque más allá de uno y otro, creo que han salido la mayoría bien. Eh, si pienso un poco temporadas atrás, McAllister, Luis Díaz, que si bien no me Es puedo decir que Luis Díaz ha bajado el nivel en los primeros 6 meses del Liverpool, fueron muy increíble, buenos. sí. Si vamos bastante más atrás, el Liverpool gasta eh, una, una gran cantidad de dinero por Van Dijk, Alisson. por Alisson, y son todos fichajes que terminan saliendo bien y que hoy creo que en día ya no se recuerda cuánto se pagó, pero con Núñez siempre es al revés. Todo el tiempo se recuerda partido a partido que ingresa, lo que costó y que no ha demostró que no está a la altura del Liverpool. Sí, lamentablemente un jugador que ya está en rampa de salida hace muchos. Ya en la segunda temporada entera. Te digo. Lamentablemente Jürgen antes de retirarse del fútbol nos clavó un plomito antes de irse. Pero bueno. Así, Así que algo más lo tenía que tener, ¿no, Jürgen? Eh, esperemos que salga. Esperemos que la salida, como dijo, el rumor más fuerte, como dijo Allen, es Napoli, 45 millones más variables, quizás 40 más, que se puede extender hasta 45 millones. Una oferta muy baja, pero por un jugador que realmente no creo que le pueda sacar más plata. Se habló de Arabia Saudita, pero lamentablemente él declaró que no quiere seguir su carrera en Europa. Lógico, porque es el delantero titular de la selección uruguaya, él quiere seguir siendo tenido en cuenta por los técnicos, imagino, y no quiere irse a Arabia, así que probablemente termine recalando en el fútbol en algún club menor de Italia o de esta manera. Ahora está sonando Napoli, no sabemos, pero es el rumor de baja más grande. Sí, por lo menos por su capacidad de ser, que quiera seguir en Europa es algo que me sorprende. Sobre todo porque ser el 9 de la selección uruguaya hoy en día no es mucho. No, lamentablemente hoy no es mucho, realmente no tienen mucho. Jugar en la selección uruguaya no es mucho, quizás. Pero bueno, Pero bueno, respetamos su decisión. Lamentablemente perjudica al club, pero bueno. Esperemos que puedan recalar en algún club y se pueda llegar a un acuerdo con el Liverpool y deje plata para balancear los gastos, como dijo Allen. Respecto a su salida en baja, si que le vamos a los rumores de altas por 9, ¿no? Si los rumores de salida, uno de ellos es Darwin, los rumores en alta, por lógica tienen que ser otro centrodelantero. Si querés pasar a nombrar los que están sonando. bueno, los que han sonado, más que nada, como mucho rumor, por un lado fue Isaac. eh, Sobre todo nosotros lo vemos bastante poco posible por su precio. Su valor Eh, muy elevado. Newcastle lo tasó aproximadamente en 150 millones, Así que es. quizás si se negocia podría ser un poco menos, pero yo creo que la inversión fuerte del Liverpool ya la ha hecho con Wirtz y no creo que se vaya a gastar en total 300 millones en un mercado. La verdad estaría buenísimo, pero no lo veo posible. Y bueno, hay que ver por ahí si se da la salida de Núñez y otra salida. Si Liverpool quiere hacer la inversión, yo no lo veo viable. Obviamente me encantaría que juegue y siento que es el jugador ideal para Liverpool. Se ha dicho también que él quiere venir, pero la verdad yo no lo veo viable y lo veo como más que nada un sueño. Así es. Ha habido rumores de que él está haciendo fuerza para salir de Newcastle. Quiere venir al Liverpool, quiere salir de las urracas porque se sabe que el Arsenal ya se bajó del fichaje de Isaac. Es decir, aparentemente lo que sonaban eran Arsenal y Liverpool para destinos futuros de Isaac. Arsenal va a ir por Gyökeres. Las últimas noticias que están sonando son esas. Y Isaac está haciendo fuerzas. Esas son las últimas informaciones que han sonado. Que es Isaac está haciendo fuerza para salir de Newcastle. Quiere venir a Liverpool, pero Liverpool no tiene el dinero. Hay que negociar y quizás se puede llegar a reducir un poco. Como dijo Ale, se tasó en 150 millones. Liverpool no va a pagar eso, es imposible. Pero quizás algún tipo de negociación se puede llegar a lograr, pero es muy difícil que se termine haciendo.
Muy, muy difícil. Es una posibilidad, como más que un rumor o una posibilidad, es un sueño, como dijo Allen. Ambos coincidimos seguramente la mayoría de la gente que vea esto coincide en que Isaac es un talento increíble, que para el club sería un plus increíble, un puesto súper necesario, pero no es más que un sueño hoy por hoy. Las últimas informaciones no son tan ilusionantes, lamentablemente. Y lo que está sonando más fuerte hoy por hoy en ese puesto es el rumor de Ekitike, de Hugo Ekitike, jugador francés. Bueno, personalmente creo lo mismo que Isaac, que solamente puede llegar a darse si hay alguna salida fuerte, pero la verdad yo a Kitty no lo tengo muy visto y no sé si Liverpool también va a estar dispuesto a desembolsar lo que piden, pero bueno, vos creo que lo tenés un poco más a él. Sí, supuestamente milita en Frankfurt en la liga alemana. Supuestamente se ha tasado en 80 millones de euros. Es un jugador, precio elevado, un jugador muy joven, igual si no recuerdo mal, es 22 años debe tener aproximadamente. Y yo lo vi jugar, si te soy sincero, lo vi jugar solamente en el PSG, porque antes de recalar en Alemania jugó en el PSG. Lo vi jugar bastante ahí, en la época Messi del PSG, pero no debe ser el mismo jugador. Hoy por hoy era un jugador muy joven en esa época, habrá tenido 20 años, en esa época entraba muy poco, porque recordemos que ese PSG jugaba sin 9, jugaban Mbappé, Messi, Neymar, y entraba a jugar a hacer ese rol de 9, rodeado de monstruos, quizás muy joven, y ahora quizás en el Frankfurt creció un poco más, es un jugador más maduro. Habría que ver. Yo sigo insistiendo en que el club necesita un 9. Yo creo que es un puesto que un equipo campeón de Champions o un equipo multicampeón que pelea todos los frentes, como es lo que tiene que apuntar hoy por hoy el libro. Ya ganaste la Premier, tenés que apuntar más alto, a competir a estar vivo en todas las competiciones, pasado mitad de año si es posible. Necesitas un 9. Para mí, un club así campeón que quiere apuntar a todo necesita un 9. No sé qué opinás vos. Más allá de Tike y Isaac, ¿no? Más allá del nombre. Yo creo que el Liverpool, más allá de que yo creo que puede jugar con Wirtz 9, va a haber partidos en los que Wirtz se puede tirar un poco más atrás, supongamos un partido que va perdiendo y Wirtz puede cumplir el rol detrás del 9, y hay partidos en los que necesitas meter un jugador más arriba para empatar o para ganar el partido, y supongamos que se va Núñez y Liverpool a día de hoy no tiene nadie, literalmente nadie, más allá de que puede entrar Gakpo ahí. Si hablamos de un 9 natural, el 9 natural, el Liverpool no tiene ningún delantero. Hoy, día por hoy, tiene a Núñez, pero creemos que va a salir y esperemos. Así que yo creo que el Liverpool tiene que reforzarse. Hay que ver si la idea de Slot es, como dije yo, de jugar con 9 y que ahí juegue Luis Díaz, también de suplente, que es otro de los rumores que hablamos después. Sí, sí. Pero yo creo que el Liverpool necesita reforzarse sí o sí. Pero el tema es lo que ya hemos hablado del presupuesto. No sé si quizás a mitad de temporada o como se vayan dando las cosas, pero creo que necesitamos un delantero centro. Sí, eso es algo que el club necesita por puesto, simplemente, quizás. Más allá de la idea del entrenador, como dice Valen, que puede llegar a jugar sin un 9 al uso, pero el plantel termina necesitando un centro delantero siempre. En algún punto lo vas a terminar usando. Ese es el tema, es que hoy por hoy las altas, el gasto de plata que hizo el Liverpool, lo que desembolsó, le genera un conflicto a la hora de sumar a un refuerzo más. Porque los centrodelanteros son jugadores que suelen estar tasados en mucho, 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 mucho valor, y es difícil visualizar el que pueda llegar a venir. Ojalá venga alguno, porque yo creo que el club lo necesita, pero hay que ver. Todavía falta mucho, son todos rumores. Todavía no hay nada concreto. Así que, si querés, pasamos. Sí, nos sorprenden con alguna apuesta o con algún También. jugador que no se espera, pero a priori parece que no. Sí, sí, así mismo. Todavía, aparte de esos rumores, no suena más nada en ese puesto. Por otro lado, si querés, te digo, las bajas que están sonando. Esta baja es algo que queremos mencionar nosotros por una cuestión de que se enfrió, aparentemente. Robertson, la salida de Robertson, que a principio de temporada Fabrizio Romano dijo que estaba muy encaminado con el Atlético de Madrid, y hoy por hoy el Atlético de Madrid fichó a otro jugador, un italiano, en ese puesto, y no sabemos qué será el destino de Robertson. Sí, o sea,
en teoría creemos que lo del Atlético ya está, que se cayó, Exactamente. porque se habló muy fuerte al principio del mercado, casi como algo que estaba por concretarse y después no se dio. No sabemos si fue por cuestión del jugador que no quiere salir. Él había declarado a fin de temporada que quería renovar en el Liverpool. Exactamente. Eh, Ahora veremos si el Liverpool apunta a que salga Tsimikas y que se quede él. Eh, Sí, es pero verdad. bueno, hay que tener en cuenta también, si seguimos hablando de balance, que el sueldo de Robertson debe ser de los más altos del plantel, comparado con Tsimikas. Y si traes a un jugador a jugar de titular en esa posición, yo creo que podés prescindir de pagar un sueldo así. Sobre todo porque Tsimikas, a ver, no sé si es un gran jugador, pero si lo tenés de suplente para jugar uno que otro partido, creo que puede andar bien. Eh, pero bueno, esperemos que Robertson salga, porque puede ser también no sé si dar equilibrar el balance como una salida de Núñez o de Díaz, pero puede contribuir. Sí, sí, seguramente vas a sanear un poco los gastos, debe ser un sueldo alto. El tema de Robertson se ha enfriado demasiado, ese es el gran problema de Robertson. Yo coincido mucho con Vale en el hecho de decir que Robertson, para mí, para tenerlo de suplente es mejor una salida. Ya a este punto, yo creo que cualquier equipo de Premier te puede llegar a pagar una buena cantidad de dinero por sus servicios, pero hay que ver porque no sonó más nada. Eso es lo que alarma porque el hecho del El sonó tema, Atlético de Madrid muy fuerte al principio y después más nada. Ese es el tema. el tema fue ese porque no se rumoreó de una salida, de que el Liverpool quería que salga y que está buscando, sino que simplemente son un interés de Atlético que después se cayó. Entonces veremos cuál es la idea de Slot del Liverpool con Robertson. Sí. Y otra salida ahora, pasando a un poco más la ofensiva, es Harvey Elliott. Sonó mucho también al principio de temporada su posible salida al Brighton. Se habló Mm, también de Leeds United en su es momento, verdad, sí que es. volvió a la Premier, pero hasta ahora lo mismo. Se habló mucho al principio y después no se dijo más nada. Eh, Veremos también cuál es la idea del esquema, porque Elliot creo que le suele costar la posición que ha ingresado, ahí suele ingresar en el medio y él se siente mucho más cómodo delantero, pero bueno, claramente el Slot no va a sacar a Salah. Creo que ha habido muy pocos momentos de la temporada que Elliot ha ingresado por Salah, por ejemplo la vuelta con el PSG, pero Sí. sale cerca de los 90. Y veremos cuál es su idea también, ¿no? Si él quiere más continuidad, si quiere salir. eh, Sí, incluso en Veremos. sus redes sociales ha expresado varios mensajes con tintes a despedida. Hay que ver qué es lo que quiere buscar el jugador. Eso todo depende de los jugadores, porque el Liverpool no tengo duda que lo va a querer retener, pero eso depende ya mucho del jugador. Y también el técnico, como vos decís, Slot tampoco le ha dado tantas oportunidades. Yo creo que Muy hubiese, poco. hubiese estado mejor que juegue un poco más, pero eso ya depende del técnico. Por otro lado, si querés hablamos del último rumor, ahora que se está rumoreando muy fuerte y ya se venía rumoreando antes Barcelona y ahora Bayern Múnich. Luis Díaz, está sonando mucho su salida últimamente. Bueno, Lucho, creo que lo hemos hablado en el podcast anterior, que apenas llegó a Liverpool volaba, Así que es. los primeros 6 meses fueron increíbles. Tampoco puedo decir que la temporada pasada fue mala, pero eh, ha bajado un poco el nivel. Sobre todo tiene eso de ser bastante irregular, de por ahí tener una cierta carencia para definir. Y bueno, se empezó a rumorear al principio Barcelona, después parecía que Barcelona iba por Nico Williams, entonces se enfrió. Después aparece Bayern Múnich diciendo que había hecho una oferta y ahora reaparece de vuelta el rumor de Barcelona porque Nico Williams renueva con el Atlético Bilbao. Así que veremos. Sí, es verdad, esto de Luis Díaz, el último tramo de 2024 que hace Luis Díaz es increíble, pero el año natural 2025 que hace Luis Díaz es una mitad de temporada muy mala. Yo creo que Luis Díaz viene en un bajón claro. El tema también es que ha jugado de 9, ha rotado mucho, ha estado siempre a disposición del club, yo siempre lo valoré, pero lamentablemente yo creo que
si la oferta que llega satisface al club, para mí no te digo que es prescindible porque es un jugador titular, que es un jugador importante, que ha sido importante para el equipo. Pero yo creo que lo podés vender. Si se vende por la plata que se rumorea, que quiere poner el Barcelona, que quiere poner el Bayern Múnich, que son aproximadamente 80 billones, en mi opinión yo lo vendería. No sé qué opinás vos. Sí, justo te iba a preguntar, creo porque ambos coincidimos si lo venderíamos, Sí. pero si crees que el Liverpool, ante una posible salida de Díaz, buscaría reforzar esa posición. Yo creo que sí. Porque Yo creo que sí. recordemos que quedaría de extremo izquierdo, por así decir, Gakpo y nadie más. Exactamente. Y Sí bueno, si es. querés también hablamos de ese rumor que salió, que no es muy confiable, pero que Un dice rumor que de el última hora, Liverpool quizás antes de ponernos a realizar la sí, grabación. estaría interesado en Gordon, también de Newcastle, pero yo creo que por la cifra que se dice que Newcastle lo vendería, es una cifra que el Liverpool no está dispuesto a pagar. eh, Al menos que se use toda la plata de Luis Díaz para invertir en Gordon. Yo no veo a Liverpool dispuesto a hacer eso. Totalmente. eh, pero sería un lugar que claramente tendría que reforzarse si Díaz se va. Así es. Sí, si la salida de Díaz, el rumor se confirma, hay que reforzar porque, como decís vos, terminás dejando un puesto importante como es el delantero extremo izquierdo con un solo jugador. Más allá que Gakpo te pueda asegurar números, si hay una lesión, terminás jugando con un equipo, un jugador menos prácticamente. Sí, y encima Gakpo, que es un jugador que suele lesionarse. Sí, así es. eh, entonces coincidimos en que a Liverpool le falta delanteros. eh, con la llegada de Wirtz veremos dónde juega, pero te falta un suplente, un extremo derecho, porque a Elliot no lo ha usado ahí y Salah no sale nunca. Te falta un delantero centro y te falta un extremo izquierdo de la salida de Díaz. Así es. Entonces, veremos cómo Liverpool se mueve. Yo creo que hasta ahora se ha manejado bien el mercado porque antes que delanteros necesitabas reforzar dos posiciones claves, que eran el 4 que ya no tenías y el defensor por izquierda que necesitabas sí o sí. Pero bueno. Sí. Y otra cosa que nunca te la pregunté, pero vos, ¿qué opinas de la salida de Elliot? Antes de cerrar esta parte. Creo que también voy a repetir mucho lo mismo, pero depende de la posición que vaya a jugar Wirtz. Porque Elliot es un jugador creo que cumple bien la función que cumple Soslay, Sí. de estar ese tercer mediocampista, porque están en el eje McAllister y Gravenberch, y es ese jugador que viene y va, que suele tirarse mucho más por derecha porque se siente cómodo jugando ahí. eh, yo creo que él no se siente cómodo en esa posición y Salah no va a salir. Entonces, es un jugador que a mí me gusta, eh, pero siento que nunca terminó de asentarse del todo. Es decir, que no es seguridad cuando Liverpool va perdiendo, que va a entrar él y va a cambiar el partido. Sí. Y creo que si llega una buena oferta, podría irse. Así es. Ah, y un último rumor, ¿no? No lo nombramos. Mark Gehi, de Central. Sí. ¿Qué opinas de la Bueno, llegada de Mark Central, Gehi? Llegado, aparentemente ya está casi todo cerrado, muy encaminado. Es de los rumores el más fuerte que está sonando. Vendría de Crystal Palace a jugar al Liverpool. ¿Qué opinas? ahí, si llegase a confirmarse, yo creo que ahí empezaríamos a hablar de una posible línea de 5. Ahí empezaríamos a hablar de un cambio de esquema, porque no creo que Liverpool invierta ese dinero para un suplente, más allá de la salida de Konsa. Eh, Obviamente en algún partido podría estar la línea de 4, pero si hablamos de que Slot fue a buscar a Frimpong y fue a buscar a Wirtz, que por ahí no tiene tanto que ver con la línea de 5, pero es un jugador que está acostumbrado a jugar en el Leverkusen que juega así. Yo creo que ahí se podría empezar a pensar más que una línea de 5 una línea de 3 Sí, y sí. Verges y Frimpong bien abiertos como carrileros. Tendríamos mucho para hablar ahí de la posición de Salah, de que suele abrirse mucho, entonces cómo chocaría con Frimpong, si empezaría a cerrarse más, lo cual tendría lógica por su edad y por el despliegue que hace jugando extremo.
recordemos, bueno, con Arnold había varias jugadas por partido que Salah bajaba a defender. Sí. eh, entonces, veremos. Veremos. Yo no lo tengo tan visto como central, pero si la idea es jugar con una línea de 3, creo que es totalmente necesario. Así es. Vos lo tenías más visto. Sí, yo a Marqueji tengo muy visto de la Eurocopa, recordemos internacional inglés, Marqueji. En la Eurocopa hizo una muy buen torneo, recordemos que Inglaterra llegó hasta la final del campeonato. Hizo un muy buen torneo, quizás el mejor central de los Three Lions. Hoy, la temporada pasada también hizo un muy buen certamen, salió campeón con el Crystal Palace, primera vez en la historia del club, él formó parte, es titular indiscutido en esa institución. Yo creo que es un jugador que te puede sumar y es importante, ¿no? Que te sume, si vos querés jugar de una determinada manera, que es un jugador que te puede sumar en una línea de 3. No lo tengo visto en una línea de 3. Te cortó todo. O Eh, sea, me quedaste. y retomando con lo que te digo de Eji, todo depende mucho de lo que quiera hacer el técnico. El rol que le quiere dar a Eji, si lo va a usar en una línea de 3/5, yo creo que Eji te aporta muchísimo. El tema es que te terminás quedando sin fondo armario. Ese es el tema. En la defensa, más que nada. Por ahí Pero, también sí. lo que ha hecho Slot en varios partidos ha puesto a Gravenberch de central. Yo no creo que la idea sea tenerlo de suplente. Eh, Ahora, si bien es cierto que te quedas sin banco. Quizás puede ser la idea de arrancar con 3, viendo cómo va el partido, sacar un central, eh, o empezar a formar un reemplazante de Van Dijk, pero sería pensarlo bastante a largo plazo. Sí, Yo creo que si Liverpool lo hace, es para que venga a jugar. sí. Más que nada es eso. Es algo por lo que yo tengo mucha intriga de qué va a hacer el técnico con la línea de 3, porque traer un central más te habla de lo que va a buscar una idea quizás con carrileros, y por eso me parece que nos da pie a hablar de lo que viene siendo la pretemporada. La pretemporada ya arranca este mes. Quizás el capítulo salga ya con la pretemporada arrancada, porque la pretemporada arranca el 13 de julio con Liverpool-Preston en Inglaterra, en cancha Preston. Después se va a China Liverpool para jugar el 26 de julio contra el Milan. Y termina la pretemporada contra el Yokohama Marinos en el Nissan Stadium. Esos son los 3 partidos de pretemporada de Liverpool, que a mí me tiene intrigado, más que nada, no por el espectáculo, sino por qué va a hacer el técnico, cómo va a parar el equipo. Eso me genera mucha intriga a mí. No sé qué querés aportar acá. No, sobre todo porque se va a empezar a ver cuál es la idea. Si bien no se confirma nada y no demuestra lo que va a ser la temporada, yo creo que puede ser un pequeño indicio de cómo se va a parar el equipo, de cómo va a funcionar. Veremos si se da algún debut, yo creo que sí. Pero bueno, va a estar lindo mirar más que nada, no por el espectáculo, sino para ver qué va a pasar con el 11 titular. Sí, para dónde va encaminado. Más que nada eso. Analizar un poco qué es lo que quiere el técnico. Por eso a mí los primeros partidos me generan intriga. Vamos a ver qué onda y a esperar. Obviamente la pretemporada no te dice nada, pero siempre te da algún indicio, como decís, para qué rumbo va a llegar a tomar el plantel, qué idea quiere plantar el entrenador. Pero vamos a ver. Después, si querés, Y bueno, pasamos. Decime. sí, de este principio de pretemporada, ya Liverpool arranca con un partido, eh, no sé si llamarlo crucial, porque no sé la importancia que le das vos y que le va a dar el Liverpool a la Community Shield. A mí no me gusta perder y siento que todas estas copas tienen valor. Cuando perdimos la temporada pasada a Carabao, son armas de doble filo porque ganarla no te cambia nada, pero perderla, y sobre todo al inicio de la temporada, Y rompo un poco los juegos. rompe los huevos. Pero bueno, creo Es. que es lo que venimos repitiendo, que tener un partido tan importante al principio de la temporada te da inicio de qué va a ser el técnico, ¿no? Porque tiene que planificar ya de entrada algo importante con lo que tiene, que bueno, veremos. Y sí, el 10 de agosto, pasada la pretemporada, ya la temporada arranca en agosto, la Premier arranca en agosto. Primer partido que el Liverpool va a tener un partido oficial.
es la Community Shield contra Crystal Palace en Estadio Wembley el 10 de agosto. Ya falta un mes precisamente y el club se va a enfrentar a quizás un equipo que a priori el Liverpool debe ganar. El tema es lo que vos decís, es un partido, es lo que venimos hablando mucho, estos típico partido que te genera un... No importa si lo perdés, digo, no importa si lo ganás, pero da bronca no ganarlo. Ese es el tema. Un partido rompehuevos. Son partidos Sí, no te cambia rompehuevos. nada, porque recordemos que al City le ganaste la Community Shield esa temporada y no te sirvió de nada. Terminaste, creo Sí, que esa es la temporada que no clasificaste a Champions. Champions. Sí, Exactamente. sobre todo porque ganarla no te asegura la continuidad, te puede empezar a dar un poco de confianza, pero en el balance, supongamos que la temporada de Liverpool termina siendo mala cuando ves que a principio de temporada, por ejemplo, perdiste una final de Community Shield contra el Crystal Palace, termina empeorando todo. eh, y si vamos a un ejemplo de la última temporada, Liverpool pierde la final la Carabao y por lo que fue la temporada, ganar la Premier es algo que queda en el olvido. Total. Entonces es muy peligrosa esa final. Pero bueno. Yendo, si querés, a los datos de Community Shield, eh, sobre todo por enfrentamientos entre Liverpool y Crystal Palace, no hay antecedentes de finales en ninguna competencia entre ambos. Lo más cercano es una semifinal en la temporada 89-90 de FA Cup que gana el Crystal Palace en la prórroga 4-3 y termina perdiendo la final con el United, como dato. Ok. Entonces, se habla de si el Liverpool pierde contra el Crystal Palace, estás dándole el segundo título a un club que no tiene nada. Y es un poco Es- papelón. Ese es también el tema. Hay que ver cómo encara el Crystal Palace. Es Yo que es creo eso, que la ellos se van encara a con jugar la mucha vida. facilidad. Exactamente. Es que Eh, es raro, claro. Pero vos tampoco te podés jugar la vida porque convengamos que es un club que, digamos, es un título que no es tan importante. Pero bueno, Sobre hay que todo ver. arrancando esta, no sé si llamar renovación, porque tampoco que Liverpool cambia la mitad del plantel, pero eh, hay cierto cambio, eh, sobre todo por lo que veníamos hablando del funcionamiento. Eh, Así que si querés cierro con datos de campeones, de campeonatos de Community Shield. Dale. Bueno, antes esta copa que se juega entre el campeón de la FA Cup y de la Premier, anteriormente se jugaba entre el campeón de la FA Cup y de la Liga, se llama Charity Shield. Es algo confuso cómo se definían los campeones porque el Liverpool juega 21 ediciones y gana 16. Pero hay un dato es que 5 veces el Liverpool empata la final y comparte título. Que es algo confuso porque Liverpool comparte título en el 64, por ejemplo, y en el 65, pero una de las ediciones que gana eh, está como ediciones que Liverpool empata el 64, el 65, el 77 y el 86. Pero en el medio hay una final con Leeds United en el 74 que Liverpool gana por penales. Entonces, es cierto confuso. Creo que Sí. también muestra la importancia Sí, 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 de sí, este se habla en título. Inglaterra, los ingleses hablan de que esto es un amistoso, ellos lo tratan como un amistoso. Está como amistoso. No sé si podemos siquiera comparar la Supercopa acá en Argentina porque yo creo que No. le damos un poquito de valor aunque sea. Sí, 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 sí. Eh, Pero, bueno, cierro con ese datito. Otro Y dato es que en si ediciones queremos, anteriores, ¿se acordás cuando había 3 cambios? En este torneo, en esta copa, se juegan con 5 cambios, cuando antes había 3. Es otro dato que te habla de la importancia que le daban. un partido, podemos decir un partido más de pretemporada, por así. Sí, sí, sí. Y bueno, si buscamos antecedentes más relevantes, tenemos en el 66 una victoria contra Everton en el clásico y en el 2001 contra el United. Entonces, eso es el primer gran apuntado del Liverpool, más allá que sigue siendo un título, quieras que no es un título, y arrancar el arrancar la temporada con un buen pie es muy importante.
Veremos cómo se da, porque depende de muchos factores, lamentablemente. Pero aparte de eso, tenemos que hablar ya de cómo va a arrancar la Premier League. Si querés, para ir cerrando ya el capítulo, hablamos del último tópico que nos compete en este episodio 2. El arranque de la Premier, si querés. Bueno, La, tenemos decime. eh, Sí. que charlamos el otro día, que parece que no hay algún momento, obviamente hay que tener en cuenta después lo que es el sorteo de Champions y cómo se va acomodando, pero a priori parece que no hay una seguidilla que te preocupe tanto. Sí, así es. Ya como el calendario de la Premier está publicado por la competición, por la FA, ya sabemos más o menos qué rivales, qué seguidilla te termina perjudicando, más allá de que no sabemos todavía cómo va a ser, dónde van a meter el calendario de la Champions, eso también te puede afectar. Pero si querés paso a decir los primeros 3 partidos de la Premier League, cómo arranca el Liverpool. El Liverpool arranca el viernes 15 de agosto contra el Bournemouth de local en Anfield. Sigue en St. James Park contra el Newcastle y termina esa seguilla de agosto el domingo 31 contra Arsenal en Anfield. Esos son los 3 primeros partidos. Quizás. Va a estar muy lindo porque no podemos decir que es una seguidilla porque, como te dije, creo que vos pensás lo mismo, que cuando no hay Champions en el medio, concentrarte solo en Liga hace que por ahí no sea tan desgastante, además que es el principio de la temporada. Pero va a estar muy interesante, sobre todo por los rivales, porque, bueno, los Arsenal ya sabemos, pero Newcastle y Bournemouth en los últimos 2 años vienen mostrando gran nivel, un buen proyecto. Entonces, creo que esto y la final te van adentrando a cómo, no decir que la temporada de Liverpool va a ser buena o mala, pero te puede ir encaminando para algún lado. Sí, es una linda prueba de fuego. El St. James Park es un partido que siempre le cuesta al Liverpool. Recordemos que hay partidos agónicos en esa cancha. Siempre cuesta, es una cancha visitante muy complicada. Bournemouth es un equipo que con Iraola viene levantando mucho, más allá que le han fichado muchos jugadores. Es un técnico que siempre planta cara, y Arsenal es quizás un proyecto que quizás la última temporada no, pero antes venía compitiendo muy bien a nivel Premier. Sí, yo creo que junto al City son los dos equipos. Bueno, veremos cómo se va armando el Chelsea, eh, pero a priori son los equipos que proyectás que pueden pelear la Premier. Veremos cómo se terminan dando los fichajes, que se habla de Madueke, que de Gyökeres, pero bueno, eso lo podemos dejar para lo que es el principio Sí. de la temporada. Y este ya es el final del capítulo 2. Creo que abarcamos un poquito de todo, las altas, las bajas, el mercado de pases, lo que viene siendo la pretemporada. Quizás nos extendimos en algunos de los fichajes más importantes de la temporada, los rumores de las posibles bajas y un poquito de lo que puede llegar a ser el arranque de la Premier. Así que, por mi parte, es todo. Y así que nada, muchas gracias. Vamos a volver antes que el otro podcast porque fue un espacio largo entre ambos, pero estamos muy motivados, se vienen cosas lindas, se viene el principio de la temporada, quizás algún que otro invitado, así que gracias a los que nos hayan escuchado y que hayan llegado hasta acá. Y nada, hasta el próximo podcast. Un saludo a todos. Muchas gracias por escuchar.